Bueno, pues vamos a empezar con el segundo estudio sobre teología propia, sobre la doctrina de Dios. Y hoy vamos a empezar con los atributos de Dios, con los atributos en este caso incomunicables. Como expliqué la semana pasada, hay dos tipos de atributos. En principio están los atributos que Dios ha comunicado al ser humano en la creación, y después hay otra serie de atributos que Dios en la creación no ha comunicado al ser humano. Entonces vamos a empezar con estos atributos, teniendo en cuenta que nosotros en sí no podemos tener ninguno de estos atributos, ¿vale? Pero el conocer estos atributos sí que puede tener un efecto en nuestras vidas, un efecto en nuestro pensamiento sobre Dios, ¿vale? Vamos a ver, para empezar, dos atributos. Si os digo una cosa, si cogéis un libro que hable sobre los atributos de Dios, la lista de los atributos de Dios es muy variable. Es decir, hay algunos libros que ponen unos, hay otros libros que ponen otros. Yo me he hecho una propia lista en la que he visto unos atributos que me resultan más interesantes, sobre todo a la hora de la práctica, para entender nuestra relación con Dios, etcétera. Pero incluso algunos de los atributos que nosotros vamos a ver aquí, en algunos de los libros le cambia el nombre. En lugar de eterno, pues le llaman de otra manera. Pero en el fondo son lo mismo, ¿vale? Entonces, no os toméis esta lista de atributos de Dios como una lista rígida en la que todo el mundo estudia los mismos atributos, etcétera. Hay algunos atributos, por ejemplo, que la simplicidad de Dios. Pues ese atributo aquí no lo vamos a ver. En muchos manuales viene, pero nosotros no lo vamos a estudiar, ¿vale? Vamos a empezar con dos atributos. Uno, que es que Dios es infinito. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y vamos a ver tres ejemplos. Primera de Reyes 8, 27. Un versículo muy conocido que dice así. Primera de Reyes 8, 27. Dice, ¿pero es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Está hablando Salomón cuando él construye el templo y dice, ¿cómo puede ser que Dios viva dentro de la casa que yo he edificado si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener? ¿Qué nos está diciendo? ¿Cómo de grande es Dios? Infinito. Otro ejemplo. Salmo 147, 5. Salmo 147, 5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Veis? La Biblia está aplicando este atributo a Dios. Dios es infinito. ¿Veis ahí abajo tres líneas? ¿Parecido tres líneas? Bueno, eso en matemáticas, cuando están los niños estudiando matemáticas en primero de la ESO, si acaso segundo como mucho, ellos saben perfectamente lo que significa eso. El de la derecha es un segmento, el de en medio es una recta y el de la izquierda es una semirrecta. Así se llama en matemáticas. ¿Qué diferencia hay de uno a otro? La rayita vertical, ¿qué creéis que indica? Claro. El de la derecha quiere decir que tiene un principio y tiene un final. El de la derecha, el segmento, se aplicaría a todo lo creado. Todo lo creado, sea lo que sea, todo lo creado tiene un principio y tiene un final. El de la izquierda implica que dice que tiene un principio, pero no tiene final. Lo que nosotros llamamos infinito. Y el de en medio, ni principio ni final. A lo que nosotros llamamos eterno, que es el siguiente atributo que vamos a ver. Pero, según estas líneas, ¿Dios qué es? ¿Infinito o eterno? Según estas líneas, ¿vosotros qué creéis? ¿Dios es infinito o Dios es eterno? Dios es eterno, ¿no? No tiene principio, no tiene ni principio ni final. Dios es eterno, pero ¿por qué digo yo que Dios es infinito? Porque claro, aquí ya no hacemos un lío. Dice que Dios es infinito, pero Dios no es infinito. Dios no tiene principio
ni tiene final, así que Dios es eterno. ¿Cómo va a ser Dios infinito? Porque cuando decimos que Dios es infinito, nos estamos refiriendo a que sus atributos son infinitos. Si os fijáis en los versículos, dice, ¿cómo de grande es el Señor que no puede caber aquí? ¿A qué está diciendo? Que su tamaño, su atributo, es infinito. El conocimiento, infinito. Su amor, infinito. Su fuerza, su poder, infinito. Pero Dios mismo, su persona, no es infinita. Su persona es eterna. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio y no tiene final. Él no tiene un principio, ahora lo veremos. No ha sido creado por nada, no tiene un momento en el que Él empezó a existir. Simplemente existe. ¿Vale? Así que tenemos claro en principio esto. Cuando decimos que Dios es infinito, nos referimos a que sus atributos son infinitos. ¿Por qué? Porque sí tienen un principio. Y el principio es Él mismo. ¿De dónde sale su amor? De Él. Ahí está el principio. Y de Él hacia nosotros. ¿Y cuánto te ama Dios? Infinito. ¿Entendéis? Hay un ejemplo también en Hechos capítulo 17, que es cuando Pablo quiere hacerles entender a los griegos allí en Atenas, en Hechos capítulo 17, del 24 al 28, y lo que hace Pablo es comparar a su Dios con el Dios o los dioses de los atenienses. Hechos 17, del 24 al 28. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. ¿Qué quiere decir Pablo? Pablo está comparando a Dios con los dioses de ellos. Mi Dios no habita en templo hecho por humanos. Mi Dios es creador. Mi Dios es el único digno de ser adorado. Es el que ha ordenado el tiempo. Mi Dios es el que pone límites a las cosas, pone límites de su habitación. Es decir, comparar a mi Dios con el vuestro. Mi Dios es infinito. Y esto es necesario entonces unirlo a el siguiente atributo, que es que Dios es eterno. ¿De dónde dice que Dios es eterno? Bueno, a lo largo de toda la Biblia, 1000 veces, ¿vale? Hay un montón de referencias a que Dios es eterno. Y fijaros cómo lo dice aquí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 8. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Yo soy el principio. No tengo un principio, yo soy el principio. Ahora, ¿esto qué quiere decir? Mirad, la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, está marcando un punto y este punto es el principio. A partir de aquí empieza a existir los cielos, el universo, la tierra. ¿Pero qué existe antes? De que Dios creara los cielos, el universo y todo lo que en ellos hay, ¿qué existe antes? Dios. Él es el creador. Él es el principio. Él es el que ha iniciado la rueda, el que ha iniciado el movimiento, el que ha empezado a contar el tiempo. Cuando decimos que Dios es eterno, lo que quiere decir no es solo que su existencia exista desde siempre y para siempre, lo que quiere decir además es que Él está fuera del tiempo. El tiempo empieza a contar desde el principio y desde aquí empezamos a contar los días, los meses y los años. Este es el principio, pero antes de eso no existía el tiempo. Antes de eso no se contaban los días y los meses y los años. ¿Por qué? Porque no tienes una referencia a la cual ir donde empezar a contar. ¿Y por qué no hay una referencia? Porque no hay un principio. Porque Dios no tiene principio.
Así que Él está fuera del tiempo. Y esto se nos va a unir a otros atributos que veremos quizá después, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo de esto. Nosotros vemos la vida, y yo lo explico siempre como un vídeo de YouTube. Tú le das al play y empieza a andar y tú lo vas viendo, ¿verdad? Y así es la vida. Pero Dios ve la vida como una fotografía. En la fotografía, desde que tú te la pones delante, ya la ves entera. No tienes que darle al play, no va cambiando, simplemente la ves. Pues Dios ve la existencia desde el principio hasta el final como una fotografía en el cual Él lo está viendo todo. ¿Por qué? Porque en Él no hay tiempo. Él no se rige por el tiempo, Él no tiene futuro ni tiene pasado. Él simplemente todo es presente. Así que Él lo ve todo como una fotografía. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Él existe fuera del tiempo, no se sujeta a ninguna ley natural como nosotros. Lo ve todo como un presente. Y esto se une al siguiente atributo. Sí, fuera del espacio, ¿por qué? Porque Dios es espíritu y existe en una esfera espiritual. Y fuera del tiempo porque Él no se sujeta al tiempo, ¿vale? Él se puede mover, no es que se mueva, simplemente que para Él todo es presente. Por eso cuando decimos, oye, es que Dios te perdona todos tus pecados, ¿a qué pecados nos estamos refiriendo? Pasados, presentes y futuros, porque Él ya ha visto todos los pecados que vas a cometer el resto de tu vida. Y como los ha visto y los conoce, puede perdonarlos. Así que el día que Dios te perdona, te los perdona a todos. ¿Él se puede equivocar? No. Pues si Él te perdona y te los perdona a todos, pues tú eres su hijo y eso no puede cambiar. ¿Entendéis? Juan 5:26 explica precisamente lo que significa autoexistente. Y dice así. Si tenéis preguntas o algún comentario, paramos, no hay problema, ¿vale? No tengáis problema con eso. A lo mejor yo tampoco sé todas las respuestas, vamos, seguro que no. Pero bueno, intentaremos hacer lo que podamos. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado también al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Tener vida en sí mismo. La palabra auto significa en sí mismo. Existente, pues que existe por sí mismo. Es decir, nadie lo ha creado, nadie le ha dado vida. Él es la vida, así que, ¿por qué? Porque es eterno. ¿Veis cómo se unen los atributos? Él es eterno y como es eterno, nadie le ha dado vida. ¿Cómo tiene vida? Pues porque es autoexistente. Existe por sí mismo. No fue creado por nada ni por nadie. Mis alumnos me están todo el día preguntando, bueno, ¿y quién creó a Dios? Todo el día. Hoy me lo han preguntado, de hecho. ¿Quién creó a Dios? Pues el hecho de entender nos cuesta mucho trabajo entender porque todo lo que vemos, absolutamente todo lo que vemos y conocemos, todo ha sido creado de alguna manera, o por el ser humano, o por Dios, o por lo que sea, pero todo ha sido creado. Entonces, el concepto de pensar que hay algo que no ha sido creado, que no tiene un principio, cuando somos más pequeños nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y ahora, con nuestro conocimiento que ya es capaz de abstraerse, de ser un poquito más abstracto, no es que lo entendamos, pero lo aceptamos. Lo creemos y ya está, ¿no? Claro, pero ahora sí tienes la capacidad de decir, lo acepto, ¿vale? Entonces un niño de 11, 12 años me pregunta, oye, ¿quién creó a Dios? Y cuando le digo, nadie creó a Dios, dice, ¿cómo anda ya? ¿Cómo no va a crear a Dios? Y claro, empiezo a ponerle ya el dilema y le digo, vamos a ver, si Dios fue creado por alguien, entonces ese alguien tiene que ser Dios, porque es el que lo creó. Entonces este es Dios, ¿vale? Y este tampoco fue creado, y nos tiramos así toda la vida, ¿no? Y entonces ya empiezan a aceptar el hecho de que Dios efectivamente es autoexistente, no fue creado. Y lo más importante de esto es el segundo punto que viene ahí. No solo que Él sea creado, sino que Él es el origen de la vida. Esto lo leemos también en Hebreos capítulo 1. Él es el sustentador, el hacedor.
Jesús en Juan capítulo 1 también dice que Él estaba allí en la creación, Él estaba creando. Es muy interesante ver la Trinidad allí en la creación, porque cuando dice en el principio creó Dios, esa palabra Dios es Elohim, y Elohim significa dioses, o Dios en plural. ¿Y cómo puede ser un Dios en plural creando? Pues porque está la Trinidad ahí creando. Entonces, claro, alguien sigue leyendo y sigue el versículo 2 y dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice, claro, entonces está el Padre creando y el Espíritu también estaba. ¿Y Jesús dónde está? Y te tienes que ir al versículo 26, cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque ese plural, los judíos utilizan dos tipos de plurales. Ellos, nosotros, vosotros y ellos, tienen un nosotros cuando se refieren a dos personas y otro nosotros cuando se refieren a más de dos personas. De tal manera que ahí está utilizando el plural más de dos. Por lo tanto, vemos que están los tres creando. Es un poco raro, pero es interesante pensar y saber que los tres están en la creación, están creando, porque solo hay un Dios, que ya hablaremos algún día, que es trino. Siguiente atributo. Como Dios es autoexistente, pues Dios también tiene que ser autosuficiente. ¿Qué significa que Dios es autosuficiente? Pues la propia palabra nos lo va a indicar, ¿no? Auto, en sí mismo, por sí mismo, suficiente. ¿Qué significa suficiente? ¿Qué creéis que significa suficiente? No tiene necesidad, pero no tiene necesidad en dos sentidos. Por ejemplo, no tiene necesidad como la nuestra, hambre, sed, no le hace falta nada, no necesita nada de lo creado para existir, pero tampoco necesita nada para hacer su voluntad. Es decir, ni necesita nada para poder existir, ni para mantenerse vivo, ni tampoco necesita nada para que su voluntad sea cumplida. Él es autosuficiente, totalmente autosuficiente. Hechos, capítulo 17, en los dos versículos que hemos leído antes, los dos primeros, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Oís ahí? Como si necesitase de algo. No necesita al ser humano. Él es completo, perfecto. No necesita de nada ni de nadie para mantenerse vivo. Perdón, ¿podría hablarse aquí de lo que es Dios que es tangible y nosotros somos los contingentes? Contingente quiere decir que sale de algo y tangible yo entiendo que quiere decir que se puede tocar. Tangible porque sí existe, pero ser, o sea, el ser cuya esencia es la existencia. Y yo, por nosotros, ¿por qué somos contingentes? Porque en algún momento no existimos, después nacemos y existimos, y en tercer lugar dejamos de existir. Cae la gran comparación con Dios, por eso Dios es infinito. Claro. Porque nosotros nacemos, vivimos, morimos. Él no. Contingente es eso precisamente, que ha sido creado, que existe, que tiene una causa para ser creado, es decir, tiene una causa, algo que lo ha creado. Por eso somos contingentes. Tangible, yo entiendo que significa que se puede percibir, o por los sentidos o de manera espiritual. Hay que ver lo que es teología. Sí. Teología, hablando de Dios, ¿no? Como ya sabes, ¿no? El estudio de la palabra y de la palabra de Dios. Entonces, cuando se es tangible, decimos que también que Dios es tangible. Sería uno de los atributos también que podríamos enumerar. ¿Y por qué es tangible? Porque Dios existe. Él no tiene que nacer, Él no tiene que vivir y Él no tiene que morir, porque Él ya lo lleva todo en la misma línea. Claro, pero cuando estamos hablando de que Dios es autosuficiente, yo me quiero quedar con otro punto de vista de esto. Cuando yo digo que Dios es autosuficiente y me paro en este atributo, es precisamente para que pensemos y para que reflexionemos sobre que Dios no nos necesita para que su voluntad sea hecha. Pero a pesar de que no nos necesita, no necesita al ser humano para que se cumpla su voluntad, Él quiere utilizarnos. Entonces,
Él es autosuficiente, su voluntad se va a cumplir. Pero su voluntad quiere que se cumpla a través de ti. ¿Es autosuficiente? ¿Te necesita? No. Entonces, ¿por qué te utiliza? Si no es porque Él tenga necesidad, que no lo es, entonces, ¿por qué te utiliza? ¿Necesitamos qué? Claro, nos utiliza porque Él quiere, por supuesto. Pero, ¿por qué nos quiere utilizar? Rosa lo ha dicho porque es por nuestro bien. Cuando te sientes que Dios te está usando para su obra, te sientes completo, te sientes útil, te sientes parte de un cuerpo, te sientes que tienes capacidades, valores, que tienes un valor. Esto es como una persona que está en paro, ¿cómo se siente? Una persona que está en paro, no encuentra trabajo a largo plazo, ¿cómo se siente? Y en el momento que encuentra trabajo, en el momento que lo encuentras es casi de las mejores alegrías que has tenido en tu vida, ¿no? Después cuando vas a trabajar se te pasa, pero el día que lo encuentras, el día que cobras recupera un poco la esperanza. Pero eso es lo que nos pasa con Dios. Cuando Dios nos quiere utilizar porque sabe que para nosotros es bueno, sabe que nosotros lo necesitamos emocionalmente, lo necesitamos como pueblo suyo, lo necesitamos como parte de una iglesia. Así que aunque Él no nos necesita, nos invita a formar parte de su plan. Su plan se va a cumplir y no hay nada que vaya a interrumpir su plan. Nada. Es imposible. Un ejemplo. Satanás formó parte de la muerte de Jesús. ¿Le convenía a Satanás que Jesús muriera? Era su derrota. Y él entró en Judas para que Judas fuera a vender a Jesús. Es decir, en el plan de la muerte de Jesús participa Satanás. Si Jesús muere, es derrotado. Porque su plan se va a cumplir y no hay nada que pueda interrumpir su plan. Y puede hacer lo inimaginable para que su plan se cumpla. Que se divida un mar, que caiga pan del cielo. Puede hacer lo que sea. Y en todo eso lo que sea, estás tú. Que un siervo inútil como yo pueda llevar el evangelio a una persona y se convierta. Que una persona que tiene una necesidad y de repente te utiliza a ti para cubrir esa necesidad, para darle un cariño o para darle una palabra que esa persona necesita. Una palabra que no viene de ti, viene de Dios, pero que Dios ha decidido utilizarte a ti. Él es autosuficiente. El que Dios haga eso no implica que deje de ser autosuficiente, pero así es Dios. Una vez escuché a alguien del club que me sorprendió un montón, que el plan está hecho, que Dios va a cumplir su voluntad, aunque nosotros no queramos, entonces no hace falta hacer nada. Ya está todo hecho. El final está visto, está completo y Dios ha hecho lo que tenía que hacer. Y si Dios ha contado con nosotros, pues no hay nada que hacer, ya está todo hecho. O sea, no hace falta reunirse, no hace falta nada, está todo hecho. Como excusa para no reunirse, pues a lo mejor está bien. Pero mira, que vamos a estar en el cielo, el que es hijo de Dios, que va a estar en el cielo, eso no hay nada que lo puede interrumpir. Ahora, pero mientras que yo llego allí, en el desierto, yo puedo estar quemándome con el sol, pasando sed, pasando hambre, o puedo estar bajo la nube, cogiendo el maná, obedeciendo a Dios y recibiendo todas las bendiciones que tiene para mí. Tú decides. ¿Te va a quitar alguien del cielo? No, tú vas a ir al cielo, el plan de Dios se va a cumplir en tu vida. Muy bien, pero mientras llegas, la cantidad de bendiciones que te vas a perder, no sé, si no las quieres, ahí está. La vida cristiana es una vida individual, es decir, tú te conviertes por ti. Yo, por mucho que quiera yo a mi hijo, no puedo hacer nada para que él decida entregar su vida a Jesús. Yo no puedo hacer nada. Lo único que puedo decirle es, mira, ahí está el camino.
Y si Él quiere, lo seguirá, y si Él no quiere, no. Y lo quiero con todo mi corazón, pero no puedo hacer nada. Ahora, yo sí puedo mostrarle el camino. Y si Él se convierte, oye, a mí como padre me va a dar orgullo. Orgullo del bueno, no del malo. Pero, ¿vamos a disfrutar las bendiciones o no? Eso ya, cada uno lo que quiera. Y lo digo esto desde el punto de vista de que teológicamente hablando tampoco, no te quiero responder teológicamente hablando, porque yo no estoy de acuerdo con esa afirmación tampoco. Porque una cosa es el plan general y otra cosa son los planes particulares que Dios tiene para mi vida, ¿vale? Y a lo mejor Dios quiere que ocurra algo en mi vida que no va a ocurrir porque yo soy un impedimento para que ocurra. ¿Podemos perder bendiciones? ¿Dios quiere bendecir a su pueblo? Sí, pero si su pueblo le desobedece, pierde bendiciones. ¿Y su plan es bendecirnos? Sí. Y ahí está el plan general, que eso se va a cumplir sí o sí, y el plan ya específico, que sí que puede tener contingencia. ¿Vale? En mi opinión. Bueno. Siguiente atributo. Dios es inmutable. Hebreos 13:8 nos dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. ¿Qué significa que Dios nunca cambia? Bueno, para empezar, es lógico decir y pensar que Dios no cambia. ¿Por qué? Porque si Dios es perfecto y cambia, dejaría de ser perfecto. ¿No? ¿Tiene su lógica? Es más, si hay un ser perfecto, esto precisamente debe implicar que no puede cambiar, forzosamente. ¿Por qué? Porque lo perfecto no puede mejorar, solo puede empeorar. Así que no tiene sentido pensar que Dios pueda cambiar. Y cuando decimos que Dios no cambia en esencia, pero tampoco cambia en cuanto a su voluntad, ni de opinión. Es decir, nosotros podemos cambiar de muchas cosas. Dios no. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, en pensamiento, en voluntad, en planes y en esencia. Totalmente el mismo. Entonces, si Dios no puede cambiar, no puede haber contradicciones en Él. Por lo tanto, en su palabra tampoco puede haber contradicciones, porque Dios no cambia. Precisamente esto es lo que utiliza la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se basa precisamente en que una revelación posterior sustituye o cambia o está por encima de una revelación anterior. Por eso si el Papa hoy dice A, aunque la Biblia diga B, hoy tenemos que creer a lo que el Papa dice. De ahí salen la mayoría de las doctrinas de la Iglesia Católica que no encajan en la Biblia. Por ejemplo, que hay que bautizar niños. Jesús era adulto, o sea, ¿vale? ¿De dónde sale? Pues que un papa dijo un día que la fe necesaria para recibir la salvación te viene a través del bautismo. ¿Y eso de dónde sale? Bueno, de la Biblia no, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Por lo tanto, no viene por el bautismo, no viene por algo que tú puedas hacer. Somos salvos por fe, por gracia, por medio de la fe y no por obras. Por lo tanto, la fe no viene por obras. La fe no viene por un bautismo. ¿Veis? Pues, ¿por qué la Iglesia Católica cree eso concretamente? Porque una revelación posterior es como si Dios me dijera hoy que lo que dijo ayer ha cambiado de opinión. Y Dios no cambia. No cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora. Perdón, yo quería hacer una pregunta. Claro. Bueno, experto. O si alguien, cuando hablamos de que Dios no cambia, el inmutable, y antes han mandado, perdón, la palabra que Dios es perfecto. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Él no se equivoca, porque eso lo dice la Biblia. Pero esto lo hace bien y en una teología
esa es una creencia de la Biblia, ¿no? Además es una inspiración divina y está excluido de errores. Y ahora yo digo una cosa, si Dios no se equivoca, Dios es perfecto, Dios no cambia. Y de hecho, ¿por qué cuando Dios aparece, bueno, crea lo que era en los primeros padres que eran Adán y Eva, porque él ahí se equivocó o no se equivocó? Porque él lo puso para que fuéramos todos, bueno, constituimos ya la que era la tierra, la vida, todo, y era un mundo feliz lo que Dios quería. Pero él se equivocó porque, o dejó ese error para que supiéramos todos los descendientes lo que ocurre con el pecado y la desobediencia. Es que hay que yo dice perfecto, pero ahí se equivocó. O lo hizo con, bueno, lo hizo con maldad. Lo hizo con una virilla, claro, con picardía. Porque digo yo, bueno, entonces si él es perfecto, no se equivoca, él no tiene error, es errático en una Biblia, no puede tener un error. ¿Por qué? Crea a la Eva, no sé si lo explico muy bien. Sí, te entiendo perfectamente. Eso me ha... Te entiendo. Mira, desde joven, sí. Digo yo, él es perfecto, no cambia, pero ¿y por qué? Adán y Eva que cometieron ese error tan grande, ese pecado, ahí ¿por qué no cortó? Y entonces, yo te voy a dar mi explicación, ¿vale? Pero si alguien más después quiere también explicar lo que él ve o lo que sea, no hay problema. Pero, mirar, cuando Dios nos crea, como dije ya la semana pasada, a su imagen. Entonces, dentro de la imagen de Dios está la libertad, la capacidad de elegir o lo que llamamos nosotros libre albedrío. Pero claro, si yo te digo, sal de aquí, pero cierro absolutamente todo, ¿tú puedes salir? ¿Eres libre de salir? Yo te he dicho que salga. ¿Eres libre de salir? Está todo cerrado. No puedes. ¿Eres libre? No, has perdido tu libertad. Entonces, para darte libertad, yo te tengo que dar la posibilidad de elegir. Entonces, te tengo que dar la posibilidad de obedecerme o de no obedecerme. Pero te tengo que dar la posibilidad, porque si no, no eres libre. Si Dios, en el huerto del Edén, no está el árbol del conocimiento del bien y del mal, solo está el árbol de la vida, entonces ellos, ¿qué hubieran comido? ¿Pero eran libres para elegir si querían obedecer a Dios? No, no eran libres, entonces no hubieran tenido la imagen de Dios. Entonces yo ahora mismo lo que interpreto, pero subjetivamente, es que Dios no se equivocó. No. Ahora lo he entendido por lo que tú estás explicando. Dios no se equivocó, Dios no erró, solamente que nos puso a prueba. No es, mira, para amar, sí, pero no es que nos ponga a prueba, porque cuando tú pones a prueba a alguien implica que hay una respuesta que tú no sabes. Es decir, te pongo a prueba para ver lo que haces, pero a Dios no necesita ver lo que haces porque ya lo sabe. Entonces Dios, antes de la fundación del mundo, ya había decidido salvar al mundo, dice Primera de Pedro. Ya había decidido salvarlo, ¿por qué? Porque ya sabía que iba a pecar. Ya sabía lo que iban a hacer Adán y Eva. Pero eso no implica que al crearlo lo tiene que crear así. Porque si no, su creación no es perfecta. Si no, su creación no tiene la imagen de Dios. Entonces, es necesario que su creación tenga libre albedrío. El libre albedrío, los únicos que tienen libre albedrío completo eran Adán y Eva, porque en ellos no había pecado. Entonces, ellos sí que tuvieron la capacidad de poder elegir libremente entre pecar o no pecar. El resto de los seres humanos no hemos tenido esa libertad. Todos hemos nacido en pecado y pecamos, porque un pecador peca, por naturaleza, por nacimiento. Entonces, nosotros no hemos tenido ese nivel de libertad, de libre albedrío que sí tenían Adán y Eva. Ahora, nosotros lo único que tenemos, en mi opinión, y esto ya es mi opinión, habrá gente que no piensa así, nosotros lo único que tenemos es la capacidad de, desde nuestra fila que se dirige hacia el barranco, hacia el infierno, decir, Dios, sácame de aquí. Y entonces yo le pido. Ya está. No tenemos nada más. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Dios, ahí no hay problema, porque Él lo sabe todo. Pero desde nuestro punto de vista, desde mi vida, yo lo único que hago es, Dios, ya está. Pero no soy libre, estoy en la fila que va de camino al infierno. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con Jesús? ¿Jesús tenía libre albedrío o no? Bueno, cuando hablemos de cristología,
Hablaremos de eso, que se nos complica la cosa. ¿Jesús podía pecar o no? Ya hablaremos de eso. Uh-huh. En el capítulo 6, en el versículo 6 dice, y Jehová se arrepintió de haber creado al hombre. También lo dice en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, dice, en el versículo 29 dice, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo del hombre para... Perdón, no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Pero si sigues leyendo en 1 Samuel, capítulo 15, llega al versículo 35 y dice, y Dios se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. Y en Moisés, cuando lo del becerro ardiendo, dice, y Dios se arrepintió. Dios se puede arrepentir, porque arrepentirse implica equivocarse. Si es perfecto, no puede equivocarse. ¿Dios se puede arrepentir? Pues hay una cosa que tenemos que entender que en hermenéutica se estudia, ¿no? Que es que cuando tú estudias la Biblia, la escriben personas. Y entonces, Moisés, desde su punto de vista, es como que Dios le ha revelado una historia, la historia de Adán y Eva, que él no la ha visto, él no la ha vivido, entonces él ha tenido que revelar Dios. Le ha revelado una historia y ahora Moisés lo escribe con sus palabras. De tal manera que cuando Moisés escribe con sus palabras, Moisés, que está viendo a Dios, está sintiendo lo que Dios está sintiendo y dice, y Dios se arrepintió. Esto es como cuando, yo te voy a poner un ejemplo. Imagínate que mi hijo, que esto no pasa nunca, ¿no? Pero mi hijo se porta muy mal. Eso no pasa nunca. Pero bueno, imaginaros que hace una barrabasada, la mayor locura que se te puede ocurrir en la vida. Y llega el padre súper enfadado y dice, me arrepiento de haberte tenido. ¿El padre se arrepiente de haber tenido a su hijo? No. ¿Lo ha dicho? Sí. ¿Pero se arrepiente de verdad? No. Esa palabra no está expresando una realidad. ¿Qué está expresando? Un sentimiento. Estoy tan enfadado, tan decepcionado, tan triste por lo que estoy viendo. Claro, es que Dios está viendo que la creación que acaba de crear, todos los hombres de la tierra solo pensaban continuamente en hacer el mal. Y solo había uno justo que era Noé. Y Dios, al ver eso, que todos los hombres de la tierra solo pensaban de continuo en hacer el mal, Dios se siente tan mal, tan triste, tan decepcionado, que cuando Moisés ve esa decepción dice, y Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero no está expresando una realidad, un arrepentimiento verdadero. Lo que está expresando es un sentimiento que Dios tiene. A eso se le llama, en hermenéutica se le llama personificación. Es decir, darle características humanas a algo que no es humano. Como cuando en los cuentos el sol canta, o los animales cantan, o en La Bella y la Bestia la taza está hablando con la tetera, ¿vale? Darle características humanas a algo que no es humano. ¿Vale? Por eso pone lo de que Dios se arrepintió. Yo, perdona, quería entender también, para finalizar un poco de ese tema, esa ignorancia en el tema de Adán y Eva, ¿no? Entonces, yo pienso también que si, por lo que han explicado, si Dios también nos otorgó a nosotros unos atributos, que son las fortalezas que Dios nos otorga, y una de las fortalezas, pues como has dicho antes, es la libertad. Ahí está lo del ser humano, que la puede usar bien o la puede usar mal. Atributos, pues nos dio lo que era la empatía, nos dio el amor también, como lo tenía, y pienso que a lo mejor, claro, él confió en que eso sería empleado conforme a su palabra, pero ya vimos que no, que le fallaron, el ser humano falló desde el principio. Hay que quitarnos una cosa de la cabeza. Dios no pensó que eso... No, Dios ya sabe. ¿Vale? Es que muchas veces humanizamos a Dios cuando hablamos. Y Dios no es humano. Solamente quería puntualizar una cosita. A razón de lo que de la onomatopeya que ha dicho Ana, ¿no? O cuando tú has dicho Moisés, el ojo. Da igual, venga. No, pero es que tú has dicho es una onomatopeya. Da igual. Pero da igual, Digo, vaya que yo me palma que estoy callada ahí. Solamente lo único que ha dicho. Solamente quería. Bueno, pero yo estoy nerviosa. Cuando tú has dicho de que Moisés escribía
escribía por inspiración del Espíritu Santo. Moisés no escribía lo primero que se le venía a la mente, ¿no? Sino que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Dios le insufló a todos los escritores de su palabra, ¿no? Entonces, las palabras que tenemos no solamente es lo que primero que se le vino a la mente, es un poco reforzar tu argumento. Yo a favor de nuestra hermana. No, lo voy a decir yo, como Moisés era un poquillo torpe y yo me comparo un poquito en ese sentido, por eso digo yo, igual que yo. No, pero bueno, vamos a ver, espera un momentillo. La onomatopeya que ha empleado nuestra hermana Ana, Que soy música, hija, ¿sabes para la palabra ha sido ojú, pero si tú lo piensas, que ojú es determinante andaluz de nuestro dialecto. Ojú quiere decir Jesús. Porque es cuando decimos, no ves qué calor es Jesús, no veas qué calor es. Eso es de nuestro dialecto. Bueno, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, porque son las 8 menos 5 y es interesante que podamos dedicar un rato para hablar entre nosotros y podamos después compartir, ¿vale? Entonces, vamos a dejarlo aquí, todavía nos quedan por ver 4 atributos más, quiero ver, de los inmutables. Nos quedan 4 y además algunos son más larguitos. Entonces los dejaremos para el próximo estudio, los 4 que quedan, ¿vale? Y vamos a dedicar el resto del rato, un ratito más, que vamos a estar aquí, una media horita o así, para hablar, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta los atributos que hemos visto, que Dios es infinito, eterno, autoexistente, autosuficiente. Pues teniendo en cuenta esos atributos, vamos a reflexionar sobre 2 puntos, ¿vale? Y como os dije la semana pasada, siempre van a ser los mismos. El primer punto es, ¿cómo cambia tu manera de pensar? Tu manera de pensar sobre Dios o tu pensamiento sobre la vida. ¿Cómo cambia el conocer, el saber que Dios es infinito, es eterno, autoexistente y autosuficiente? Es decir, ¿qué efecto en tu pensamiento produce conocer estos atributos? ¿Qué cosas podéis compartir, decir, que al saber, al darte cuenta que Dios es autosuficiente, pues eso a mí me trae una idea a la cabeza, ¿vale? Pues, ¿qué pensamiento te viene a la cabeza? Conocer estos atributos, ¿vale? Y el segundo punto, que los podéis unir, simplemente compartir lo que veáis y lo que queráis, el segundo punto sería, ¿cómo va a cambiar mi vida ese pensamiento que me viene a mi cabeza? Es decir, yo sé que Dios es eterno y eso me produce a mí una reflexión. Ahora, ¿eso cómo va a transformar mi vida? ¿De qué manera práctica va a cambiar eso mi vida? Por ejemplo, eso me va a ayudar a confiar más en Dios, a darme cuenta de que mis problemas no son eternos, son limitados, entonces me va a ayudar a confiar más en Dios, ¿vale? Cosas prácticas que nos podamos llevar a nuestra vida. Entonces, este sería el orden, ¿vale? Pensamientos y cosas prácticas para nuestra vida, ¿vale? Os dejo 10 minutillos por mesa que estéis hablando y después comentamos aquí, ¿vale? Lo que habéis dicho. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues en el final hablamos un poquito más, ¿vale?